He titulado este tema: Estos son los días. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: prepárate, estos son los días. Estos son los días de la restauración de la cual nos han hablado los profetas desde tiempo antiguo. Y tú y yo tenemos un papel activo en este proceso de restauración. El profeta Amós le tocó predicar en un tiempo de transición. Al igual que Joel o Abdías o Jonás y Miqueas, que están desde el punto de vista del orden de los profetas catalogados como profetas menores, no menores en edad, sino por el contenido y el desarrollo del material profético, que es muy corto comparado, por ejemplo, con Ezequiel o Isaías o Jeremías. Le tocó vivir un tiempo difícil, un tiempo donde no solamente profetizó en contra del pecado en Israel y Judá, sino también en contra de las naciones paganas que rodeaban a Israel. Y una de las cosas que encontramos en este corto libro del profeta Amós es que termina todo el oráculo, es decir, todo el material profético, diciendo aquel día. Aquel día en la Escritura se considera como el día final, que además marca el inicio de una nueva era. El profeta, al igual que los otros que fueron levantados en su tiempo, y mire que parecen esos tiempos se parecen mucho a estos tiempos, en los tiempos del profeta Amós. El rico oprimía a los pobres. El juicio no se cumplía, pues la gente que más podía compraba a los jueces prevaricaban. Los niños eran ultrajados, los forasteros eran saheridos, eran también maltratados. Todos los que eran débiles desde el punto de vista social habían sufrido en manos de los reyes, en manos de los poderosos y aún en manos de aquellos que se suponía debían administrar la justicia. Y no solamente estaba ocurriendo esto, sino que para colmo de males, el pueblo de Israel, que había sido designado o había sido asignado por Dios para que trajera la verdad de Dios, para que proclamara la verdad de Dios, le habían vuelto la espalda al Señor y habían convertido la devoción a Dios en un acto religioso. Había dejado de tener valor la adoración a Dios. Había perdido el sentido original por la cual Dios los había llamado. Él quería que ellos fueran su especial tesoro. Y sin embargo, en oculto acechaban al pobre. En oculto hacían las cosas que a Dios no le agradaba. Vez tras vez Dios envió profetas, Dios envió profecía. Algunos fueron perseguidos, matados, torturados. Y ya Dios estaba cansado, ¿sabe? Hubo momentos donde Dios se hastió y dijo: ¿sabe? No quiero sacrificios, ¿sabe? No quiero holocaustos, no quiero ofrendas. Nada va a detener el castigo. Seguramente, como ocurre en este tiempo,
Los escépticos dijeron: ah, cuántos profetas han pasado y han dicho lo mismo y nosotros aquí. Pero una de las cosas que entendemos a través de la revelación de la palabra, que no importa el tiempo cronos, que es el tiempo de los hombres, el tiempo cronológico, en el tiempo correcto, todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Dije, todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Aquel día, ¿qué puede simbolizar aquel día? Elías, al igual que Eliseo, vinieron con un mensaje revolucionario, un mensaje que puso de pie y puso de cabeza a los reyes de Judá, a los reyes de Israel. Recordemos a un Eliseo asumiendo posiciones políticas, a un Elías asumiendo posiciones políticas frente a Acab, frente a Jezabel. Pero Amós entendió a través de la revelación de la palabra que no importa lo que el hombre pueda ver desde el punto de vista físico, que no importa lo que el hombre pueda tener desde el punto de vista físico o almático, el verdadero cambio en el corazón comienza a ocurrir cuando Dios comienza a cambiar los corazones de los pueblos. Que cuando comienza a faltar, que cuando comienza a escasear, cuando comienza entonces a degradarse la moralidad, cuando comienza a perderse el respeto, la ética, cuando comienza la gente a volver su espalda a Dios, es tiempo entonces de que el juicio de Dios venga. No me canso de decir que este tiempo debiera ser los tiempos en los cuales la iglesia debe estar atestada de tapa a tapa de gente buscando de Dios. Y sabe, no lo está haciendo. La gente sigue enfrascada en la idolatría, en la hechicería, en la brujería, en el azar, creyendo que la respuesta está yéndose a otro país o tomando alguna decisión, ¿sabe? Si Dios tendría que obrar porque nosotros estamos aferrándonos a algo material, entonces Dios dejaría de ser Dios. Pero Dios, que es omnipotente, diga conmigo, omnipotente, es capaz de ponerte a ti y a mí una mesa en el desierto y hacer que pueda brotar en medio del desierto ríos que puedan saciar tu vida y la mía. Los cambios tienen que venir de adentro y no de afuera. Porque entonces cuando los cambios comiencen a ocurrir en tu corazón, comenzarás entonces a amar y a respetar a tu pareja, amar y a respetar al sistema, amar y respetar todo aquello que Dios te ha dado. Esta es la razón. La respuesta está en buscar a Dios. Diga conmigo, buscar a Dios. El profeta recibió una palabra de parte de Dios en el capítulo 5, verso 6. Dijo, buscad a Jehová y viviréis. En el verso 4 dijo, buscadme y viviréis. En el verso 14 vuelve a decir, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. En el verso 15 dice, aborreced el mal y amad el bien. ¿Sabe? Esta fórmula no ha cambiado. Esta fórmula no va a cambiar. Cuando nuestra vida languidece, cuando nuestra vida se entristece,
Es tiempo entonces de buscar a Dios, de buscar el bien, de desear el bien, de desear lo bueno, de aborrecer lo malo y de llamar a las cosas por su nombre, porque lo malo seguirá siendo malo y lo bueno seguirá siendo bueno. No podemos llamar a las cosas malas buenas y a las buenas malas. No es sabio. Aquel día simboliza el tiempo de juicio, y Amós lo sabía. Pero nosotros leemos en nuestro pasaje que aquel día es un tiempo donde Dios va a castigar y va a reprender a todo aquel que ha caminado en pecado, que cree que se va a salir con la suya. Pero también aquel día es un tiempo de restauración, es un tiempo de bendición, es un tiempo de sobreabundancia. Y ese día es este que estamos nosotros viviendo. Juntamente con el juicio va a venir la bendición. Y parece una paradoja, pero sabe, es así. Porque mientras que el juicio de Dios caía en Egipto, el pueblo de Dios celebraba la Pascua y la bendición en comunión con su familia. ¿Sabe? No va a ser distinto. Va a venir un tiempo difícil para Venezuela, pero tú tienes que estar agarrado de Dios para que el juicio no te caiga. La sangre de Cristo tiene que estar sobre tu cabeza para que el ángel destructor pase por encima de ti. Aquel día es día de castigo y retribución, pero también es un día de restauración. Proféticamente hablando, esto apunta al reino de David. Esto apunta a la restauración desde el punto de vista profético, en el sentido estricto de la palabra, a la restauración del reino del Mesías. Pero nosotros, de alguna manera, como pueblo de Dios, como la Israel espiritual, estamos conectados con todo aquello que tiene que ver con la Israel natural. Sabemos por el pasaje que Dios va a restaurar de manera natural a Israel física, Israel que está allá en el oriente, y que va a restaurar también su comunión con Dios como al principio. Pero también hay un tiempo de restauración para el mundo entero. Y sabe, yo me imagino que para los judíos era una cosa descabellada. Y aquí entramos en la parte que quizás nos va a arrugar un poco el ceño. Hoy se ha predicado muchísimo, se ha hablado muchísimo del tabernáculo caído de David. Hay hasta canciones. El tabernáculo caído de David. Y hasta brincamos y saltamos. Y qué bueno. Cuando vamos al contexto de este texto, entendemos que dentro de este contexto no es lo que se nos ha enseñado. Kevin Conner, por allá por el 1976, enseñó a través de un escrito el tabernáculo de David. Él fue el padre de esta corriente teológica. Explicó y enseñó que así como el tabernáculo de Moisés fue un tipo, una figura profética, el tabernáculo de David apuntaba hacia una obra que era Cristo y su acto expiatorio. Explicaba él en ese escrito, Kevin Conner, que el tabernáculo fue como una sombra, un tipo
de realidades espirituales y que era una nueva forma de desarrollar adoración. Y ahora, partiendo de esa teología, se habla, escuche, de adoración profética. Y no digo que estoy en desacuerdo con ello, solo que están tomando una base, un fundamento que no es el correcto. Nuestro pasaje en la versión popular, en la versión de Jerusalén latinoamericana, traduce tabernáculo por choza. ¿Sabía eso? Hay 3 palabras que se usan en el hebreo para la palabra tabernáculo. La palabra tabernáculo, que se refería al lugar donde estaba la presencia de Dios en los tiempos de Moisés, y que significa propiamente algo que estaba hecho de madera. Recuerdan que fue forrado maderas en oro. La palabra que se usa en el original es Mizkan y significa residencia. Era una cabaña compuesta por cortinas y que llevaba adentro el arca del testimonio. Esta palabra se usa principalmente cuando se refiere al tabernáculo de Moisés. La segunda palabra para tabernáculo viene del hebreo ogel y significa también tienda de campaña. Pero esta tienda de campaña tiene un sentido de más amplitud. Se ve desde lejos. En este lugar sencillamente se reunía Moisés con Dios después que el pueblo no quiso hablar cara a cara con Dios allá en el monte Sinaí. Se denominaba el tabernáculo de reunión. Así que cada vez que usted va a encontrar esta palabra ogel en el hebreo, se refiere específicamente a ese lugar de encuentro de Dios con su profeta. Fue esta justamente la tienda de campaña que el mismo David confeccionó cuando sacó el arca del testimonio de la casa de Obed-Edom. ¿Se acuerdan? Y él entonces la llevó a Jerusalén. Pero en Gabaón estaba el tabernáculo de Moisés. Algunos exégetas no entienden por qué estaban separados. Algunos especulan que como David tenía en su corazón edificar un templo a Dios, quería que el arca del testimonio estuviese en Jerusalén para no producir algún malestar a los de Gabaón. Pero la tercera palabra que nos ocupa viene del hebreo sukkah, que es la que se usa en nuestro pasaje y significa literalmente una choza confeccionada con ramas. Cada vez que usted encuentra esta palabra en el hebreo y su número en la referencia en la concordancia Strong es 5521, se refiere al tabernáculo que el pueblo de Israel confeccionaba para la fiesta de las enramadas. No sé si me puedo entender. Sí, están allí más o menos. ¿Cuál es entonces al final el sentido de todo esto, pastor, que me tiene más enredado con todas estas palabras de tabernáculo? El sentido es que Dios le está diciendo al profeta Amós que hay algo que él va a levantar. No es su tabernáculo, ni es el tabernáculo donde él se encontraba allá en el desierto con Moisés. Es la choza que estaba caída y que significa o simboliza la herencia de David, el linaje de David, el reino de David. Yo no sé si me puedes entender. La versión Dios habla hoy dice así: el día viene en que levantaré la caída choza de David.
La Biblia de Jerusalén latinoamericana dice: aquel día levantaré la cabaña ruinosa de David. ¿Sabe? El sentido escritural es que el pueblo de Israel había caído a tal grado de degradación, a tal grado de ruina, que podía ser comparada con una choza cuyo techo estaba confeccionado con ramas. La referencia de la caída choza de David tiene históricamente su razón. Recordemos que ha muerto Salomón y su hijo Roboán, capítulo 12, Primera de Reyes, fue a recibir al pueblo de Israel. Y por un consejo de sus amigos, el pueblo de Israel decide separarse del reino de David, y 10 tribus le dan la espalda al rey de Judá llamado Roboán. Viene entonces Jeroboán, que era también de linaje real, y se va con las 10 tribus. Y a partir de ese día se divide las 12 tribus de Israel. Las de Benjamín y las de Judá se quedan con Roboán, y el resto de las tribus se va con Jeroboán. Ese marcó el inicio de una ruina y de una caída estrepitosa para todo el pueblo de Israel. Se había perdido la unidad, se había perdido la influencia, se había perdido el esplendor, la gloria, los años dorados del rey Salomón y por supuesto del rey David. Lo primero que hace Jeroboán es que instituye el culto a un becerro y vuelca a todo el pueblo a la idolatría y al pecado. A partir de ese día, aquello que podía ser un tabernáculo se convierte en una choza ruinosa. Y lo que está diciendo el profeta en este pasaje, sencillamente que Dios habría de unificar nuevamente el reino. Y sabe, yo me imagino en la mente del israelita. Eso pasó hace más de 300 años, 400 años. Y las 10 tribus están por aquí y las otras tribus están por allá. Que Dios vuelva a su esplendor, vuelva a su gloria a todo Israel, ¿sabe? Era algo imposible en la mente de cualquier israelita. Pero el profeta se encarga de decir que quien va a hacer esa gloriosa obra no es ninguna iniciativa política, que no es porque se va a levantar un líder. El Señor dice categóricamente: yo voy a levantarlo. ¿Sabe lo que me encanta de este pasaje? Es la misericordia de Dios. Porque sabe, cuando el pueblo camina a espalda de Dios, cuando camina en desorden, nosotros como pastores sufrimos cuando el pueblo de Dios no ora, no busca de Dios, no doblega su carne, no ajusta sus prioridades. Y como hombres sufrimos, pero sabe, Dios tiene el control. Nosotros podemos enrollarnos como hombres, pero Dios tiene el control. Todo lo que te ha estado ocurriendo, todo aquello que te ha estado pasando, cuando se te ha atrancado el serrucho, cuando las cosas no te están funcionando, tienen un solo propósito: llamarte la atención y decirte: hijo, vuelve al camino, vuelve a mí, vuelve otra vez a enderezar tus pasos. Es Él que te va a levantar.
Es Él el que va a restaurar. Es Él el que va a hacer lo que tiene que hacer. No importa que lo quiera impedir el diablo, el infierno, la carne o el mundo. La palabra de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir. La palabra. Levantar significa restaurar. Restaurar significa recuperar. Significa recobrar. Significa volver a poner o volver a llevar a su estado original o inicial. ¿Sabe? Dios le prometió a David que no iba a faltar quien se sentara en su trono. Sus hijos y sus hijos después de sus hijos volvieron la espalda a Dios, y todos los juicios estaban preparados únicamente para volver el corazón de esos hijos otra vez a Dios. Pero aquel día, algunos lo ven como algo que está muy lejos, pero aquel día son estos días. Yo dije, aquel día son estos días. Yo dije, aquel día son estos días. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, son estos los días que Dios va a restaurar. ¿Sabe? El profeta dio esa palabra aquel día, y pasaron más de 400 años antes que aquel día comenzara. ¿Sabías? Jacobo, quien era el medio hermano de Jesús y que era un líder prominente en la iglesia primitiva, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 15, hablando de la restauración de los gentiles, hablando de cómo el Señor había alcanzado a las almas a través de la predicación de Pablo. Verso 15. Está hablando Jacobo, el hijo de María, medio hermano de Jesús. Escribe en el verso 15 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. La versión de la Septuaginta no habla tampoco de don, como dice nuestro texto en Amós, porque Amós dice don, pero aquí el apóstol habla y sustituye el nombre de don por gentiles, por hombres, lo que quiere decir que la restauración de Israel está ligada a la restauración del pueblo de Dios, la Israel espiritual. Quiere decir entonces que la razón por la cual tú estás aquí no es otra cosa que la evidencia de que Dios algo está haciendo en el mundo espiritual, y la restauración de Israel va a venir pronto. Yo no sé si lo puedes entender. Yo no sé si lo puedes ver. Aquel día son estos días. El pacto de Dios con Israel está conectado con nosotros. Jeremías capítulo 31, versos 33 y 34. Escuche. Pero este
es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos, digan conmigo, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Pueblo de Dios, la noticia para la iglesia en este tiempo es: Dios ha establecido un pacto contigo, un pacto con tu familia, un pacto con todos aquellos que sirven, aman y han conocido a Dios, y Él nunca jamás se acordará de lo que tú ya hiciste. Después de aquellos días, después del derramar de la gloria de Dios, el Espíritu nos cambió, el Espíritu nos transformó, el Espíritu nos hizo nuevo, el Espíritu nos dio un nuevo corazón, quitó el de piedra y puso uno de carne, un corazón que se conectara con el Padre, un corazón que pudiera escuchar la voz de Dios diciendo: hijo mío, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es la misericordia de Dios que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Por eso Él no te ha destruido, por amor. Así que levantar el tabernáculo no es adorar proféticamente, que lo podemos hacer. Levantar el tabernáculo de David es restaurar la porción que le corresponde a Israel, la espiritual y también la física o la material. Y Dios está buscando en este tiempo restaurar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de propósitos. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: hay propósito de Dios. Dios no es un Dios de sucesos, sino de procesos. Significa que tú no puedes quedarte en el suceso y decir: ay, ¿por qué a mí? No. Tienes que ponerte a pensar cuál es el propósito de Dios, o en qué cosa Dios te ha estado procesando. Porque cuando el trabajo ocupa el primer lugar de Dios en tu vida, entonces va a venir la mano de Dios sobre ese trabajo, para que entienda, para que recuerde que Jehová da y Jehová quita, y que no lo puedes poner nada delante de Él. Diga conmigo: procesos. Y la gente se queda en el suceso. Nadie me quiere. Mis hijos me han dado la espalda. A lo mejor no has entendido, no has comprendido que hace mucho tiempo los tienes abandonados o abandonada. Que si a lo mejor el trabajo o el negocio se ha venido abajo, quizás no se debe al diablo, ni al mundo, ni a la situación, sino porque te has descuidado. Dios es un Dios de propósito. Él dice que va a cerrar. Y fíjese, Él habla de una choza,
desvencijada, una choza que se está cayendo a pedazos, y pasa a otro nivel y comienza hablando diciendo: cerraré portillos. Es decir, ya comienza a hablar en otro nivel. Los portillos eran grietas o aberturas que habían en las murallas o en los muros que protegían una ciudad. ¿Sabe? Los muros no podían tener fisuras, no podían estar abiertos, porque los enemigos podían entrar y destruir. Lo que Dios está diciendo aquí es que hay áreas en nuestra vida que Dios va a comenzar a quitar, a remover, a tapar, a hacer su obra de albañil, para que tú no vuelvas a tropezar en la misma piedra. Porque no es posible que siempre estemos aprendiendo la lección y no pasemos nunca de la primera lección. Pero Dios dice: cerraré los portillos y levantaré las ruinas, sus ruinas. Usa unos verbos que no nos da tiempo. ¿Cuál es nuestro proceso de restauración? ¿Cuál es nuestro lugar en este proceso de cambios que está sufriendo nuestra patria y que Dios está demandando de nosotros en este tiempo? ¿Cuál fue la causa de exilio, de ruina y de destrucción del pueblo? Fue esto: la falta de búsqueda. Cuando la gente deja de buscar a Dios, comienza a perder su dependencia. Cuando el pueblo de Dios comienza a consultarle a los expertos y no a Dios, comienza a caerse en nuestra choza. ¿Sabe? Una de las cosas que más me llama la atención de David, y yo pienso que eso lo hacía especial en todo lo que hacía, era que cada vez que iba a la guerra decía: voy a consultar a Dios. Y traía el Urim y el Tumim, traía el efod, traía el sacerdote y preguntaba, consultaba. ¿Sabe? Tenemos que volver a ese tiempo donde nos tomemos el momento para decir: Señor, ¿es esto tu voluntad? ¿Sabe? Mucho dinero se va a ahorrar, mucho dolor te va a quitar Dios, pero cuando comiences a consultarlo y no a participarle, son dos cosas totalmente distintas. Y sabe, debería darnos pena cuando oramos y decimos: Señor, tú sabes esto. Y gracias a Dios que yo no soy Dios, pero yo le respondría en voz audible: ¿y cuándo tú me consultaste eso? ¿Y cuándo tú preguntaste por esa muchacha con la que estás saliendo? ¿Cuándo tú me preguntaste por ese varón? No es de mi agrado. ¿Y quién te dijo que te metieras en ese negocio? Diga: ouch. Dile que está a tu lado: no te duermas. Dios está esperando que algo hagamos. No esperemos que venga el exilio. No esperemos que falte, no esperemos que venga la enfermedad. Levántate y comienza a guerrear y decirle: diablo, no, mi casa y yo serviremos al Señor. Aquí Dios manda, aquí Dios gobierna. Diablo, vete. Tienes que cerrarle la puerta al diablo. Tienes que cerrar ese muro que está abierto. Tienes que cerrar puertas, porque esas fisuras en el muro
hacen que entren los demonios, y esos demonios van a traer ruina y vergüenza. Pastor, es que mi esposa no me acompaña. Es que mi hermano no me acompaña. Es que tengo oposición en mi hogar. ¿Y qué a ti? ¿Y qué a ti? Sigue tú al Señor. Si alguien no te quiere acompañar, hazlo tú solo o tú sola. Dios no te va a dejar avergonzado. 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 Dios va a levantar tu cabeza. Y la gente va a ver. La gente va a ver y va a decir: ¿qué pasa con esta gente? Ponte en pie. Estos son los días. El profeta dice y termina diciendo, escucha, verso 13: he aquí vienen días. Pero la traducción lenguaje actual lo dice de esta manera, escuche: ya está cerca el día. Yo no sé si tú lo puedes recibir en el espíritu, pero sabes, el día de tu redención está cerca.